¿Qué tal, amigos? Bendiciones para todos ustedes. Yo soy su amigo el pastor Diego Forero de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de la ciudad de Hesperia, en California. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta noche, noche del viernes social, para compartir una reflexión de la palabra del Señor, para que juntos oremos y para que juntos también podamos meditar un poco en las enseñanzas de la palabra de Dios. Estoy convencido que en la medida que nosotros caminemos con Dios, a medida que nosotros caminemos a la luz de la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser transformadas. Así que damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su sintonía, por estar siempre atentos a este programa que emitimos todos los viernes a las 7 de la noche en punto, para traer bendición a nuestras vidas, para traer una palabra que nos edifique, una palabra que nos ayude, que nos aliente, una palabra que de verdad sea ese alimento que necesitamos todos nosotros. Así que bienvenidos y bienvenidas pues a este su programa. Quiero invitarles que antes de que comencemos, vamos a orar un momento para poner en la mano del Señor, como siempre, este programa. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por darnos esta bendita oportunidad de poder compartir juntos tu palabra, de poder meditar en ella, de poder, Señor, reconocer que alejados de ti nada podemos hacer y que sin ti nada somos. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por redarguirnos, por instruirnos, por enseñarnos, por guiarnos cada día. Gracias por todo lo que nos has dado, porque hasta hoy no hemos tenido falta de ningún bien, porque hasta hoy, Señor, hemos sido testigos de tu poder y de tu gloria, porque tú nos has transformado y porque cada día, Señor, vamos creciendo y creciendo, cada día vamos madurando y madurando, cada día vamos siendo esas personas que tú quieres que seamos. Perdona nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados y ayúdanos a caminar correctamente contigo, Señor. Ayúdanos para que cada día nosotros podamos ser buenos discípulos tuyos, que aprendamos más de ti, para que nuestras vidas sean transformadas y para que a través de nuestras vidas podamos impactar la vida de otras personas. Bendice, Señor, a cada persona que en este momento está conectada con nosotros a través de las redes sociales, del YouTube, del Facebook. Bendice, Señor, a cada familia representada entre ellos. Y, Señor, oramos por las personas que están en necesidad en este momento. Que tu presencia sea manifiesta en cada hogar, en cada lugar a donde quiera que llegue esta señal. Y especialmente aquí con nosotros también, Señor. Bendícenos y que sea tu gloria siempre derramada sobre este lugar, Señor, y sobre nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos con agradecimiento en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Quiero invitarles a que escuchemos una partecita de una canción que a mí personalmente me gusta mucho. Es una canción de Marcos Witt que se llama Temprano yo te buscaré. Vamos a escucharla un momentito para que tengamos ese tiempo de adoración con la alabanza también. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, tú has sido mi socorro? Cierra tus ojos, por favor.
Amén, amén. Si puedes, ahí donde estás, adora al Señor, levanta tus manos al cielo, póstrate de rodillas y reconoce que la diestra del Señor es la que te ha sostenido. En este momento te animo para que adores con todo tu corazón. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Amén, amén. La diestra del Señor es la que nos ha sostenido, amén. Es bueno que nosotros reconozcamos esto delante de Dios y que nosotros debemos aprender a buscar a nuestro Señor, que nosotros debemos aprender a buscar al Señor Dios Todopoderoso en nuestra vida. Así que le damos gracias a Dios porque Él nos permite precisamente que nosotros le busquemos, que nosotros le demos la gloria, la honra, que reconozcamos siempre que nuestro Dios está en medio de nosotros como poderoso gigante, como ese Dios poderoso que todo lo hace en favor de sus hijos que le amamos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor cada momento. Adoramos al Señor cuando escuchamos la música, cuando la cantamos. Adoramos al Señor cuando leemos la palabra. Adoramos al Señor cuando nosotros podemos predicar la palabra, compartirla con otros, cuando meditamos en ella, cuando tenemos nuestro tiempo devocional. Así que bendito sea el Señor porque nos permite acercarnos a Él confiadamente. En la noche de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que me ha llamado significativamente la atención y lo he titulado Ánimo soy yo. La razón por la que le he titulado así es porque esas son justamente las palabras que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en un momento muy especial. Un momento que quizá todos nosotros conocemos, y es el día que Jesús caminó sobre las aguas, aquel día que se levantó una gran tormenta. Bueno, este pasaje al que me estoy refiriendo es un pasaje que está contenido en 3 de los 4 evangelios. Está contenido en Mateo capítulo 14, versos 22 al 33. También está en Marcos capítulo 6, verso 45 al 52. Y está en Juan capítulo 16 al 21. Capítulo 6, perdón, versos 16 al 21. El único evangelio que no registra este episodio de la vida de Jesús es el evangelio de Lucas. Pero en 3 de los evangelios está contenido. Y es un pasaje que siempre a todos nosotros nos ha llamado la atención. Quizá ustedes conocen muy bien este pasaje. El pasaje más o menos dice que después de que Jesús alimentó a las 5,000 familias en ese milagro tan portentoso, ese milagro tan grandioso, dice que Él envió a sus discípulos a que fueran a la otra orilla del lago mientras Él despedía a las multitudes. Le dice, vayan a la barca y vayan al otro lado mientras yo despido a la gente que estaba allí. Imagínense, eran 5,000 personas. Jesús mismo quería despedirlas. En la narración de este pasaje bíblico de la historia de Jesús, encontramos nosotros que las historias narradas en los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Juan, tienen cierta diferencia, pero hay una cosa que los une, específicamente una cosa que los une. Y esa cosa que los une son las palabras de Jesús cuando les dijo, no teman, soy yo, o yo soy. Definitivamente Jesús estaba refiriendo al yo soy como el gran yo soy.
como lo que Él era, como el Dios Todopoderoso, como el Elohim de los antiguos judíos, ese Dios que es todo, ese Dios que es creador de todo lo que existe, ese Dios que es poderoso. Ahora, es importante que nosotros entendamos algunas cosas, digamos, características de estos pasajes. Aunque estos pasajes hablan del mismo episodio, hay diferentes maneras como lo están narrando. Por ejemplo, en el caso de Mateo, que es el caso más conocido, la palabra dice que Jesús, después de haber despedido a la multitud, dice en Mateo capítulo 14, verso 22 al 33, dice que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la multitud. Pero dice que luego de despedir a la gente subió al monte a orar aparte, es decir, a orar solo. Y que cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. O sea, ¿cuánto tiempo habrá pasado Jesús orando? No sabemos, pero pasó mucho tiempo. Luego dice en el verso 24, la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Y en el verso 25 dice, pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron, llenos de miedo, y gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. No era ningún fantasma, no era un espanto, era Jesús mismo, el gran yo soy, caminando sobre las aguas. Un pasaje maravilloso y muy reconocido. Digamos que hasta aquí este pasaje coincide con el pasaje de Marcos y coincide también con el pasaje de Juan. Pero en el Evangelio de San Mateo hay un elemento interesante que fue agregado y que es maravilloso. Y es justamente la presencia de la presencia de Pedro. ¿Por qué? Porque observe usted lo que dice en el verso 28 del capítulo 14 de Mateo. Dice, pero Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. ¡Qué milagro más grande! Pedro comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Jamás nadie, a diferencia de Jesús, que era el gran yo soy, jamás nadie había podido caminar sobre las aguas. Y jamás nadie ha podido caminar sobre las aguas. Aunque algunos traten de hacer trucos para caminar sobre las aguas. Pero nadie lo puede hacer, y mucho menos en medio de aguas embravecidas, aguas agitadas por una tormenta. Pues peor dolor, nadie puede caminar sobre esto. Así que este evangelio también nos dice que en el verso 30 que cuando Pedro sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Y en el verso 31 dice, al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Observemos claramente aquí, por ejemplo, que Pedro, muy valiente, cuando le dijo a Jesús, Jesús, si eres tú, mándame que yo también camine en el agua. Y el Señor le dijo, pues ven acá. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar por el agua. Pero cuando él sintió, cuando como que despertó, cuando él sintió que estaba haciendo algo que supuestamente era imposible, sintió mucho miedo, sintió mucho temor. Y Jesús lo reprendió. Cuando él se estaba ahogando y clamó al Señor por ayuda, Jesús lo reprendió y le dice, ¿por qué dudaste? Luego, en el Evangelio de Marcos, que tenemos el mismo pasaje, dice lo mismo, básicamente lo mismo, solo que aquí ya no está presente Pedro, ya no habla de esa experiencia que Pedro tuvo al caminar sobre las aguas. En Marcos capítulo 6, versos 45 al 52, nos dice exactamente lo mismo, pero hay un elemento interesante que a mí me llamó la atención. En el verso 48 dice, pero cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Óigalo bien, caminando sobre las aguas porque los vio remar con mucha dificultad, ya que tenían el viento en contra. Y dice aquí,
hizo el intento de pasar de largo. O sea, Jesús venía caminando sobre las aguas y él los vio ahí que estaban muertos del miedo por la tempestad tan fuerte, por la tormenta tan fuerte. Y él los veía ahí a punto de zozobrar y con tanto temor. Pero Jesús hizo como que iba a pasar de largo, como que no le importaba que estuvieran sufriendo, como que no le importara si se fueran a ahogar. Y entonces cuando ellos lo vieron, dice la historia aquí, que ellos se asustaron cuando lo vieron a él y empezaron a gritar de miedo porque decían que era un fantasma. Y entonces Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Observemos entonces que en este pasaje de Marcos, el elemento que se le agrega es que Jesús iba pasando como si iba a pasar de largo, como si no le importara lo que estuviera sucediendo con ellos. Amén. Y en el pasaje de Juan, en el capítulo 6, versos 16 al 21, ya la cosa cambia. Aunque estamos hablando exactamente de lo mismo, pero aquí dice que al anochecer los discípulos bajaron al lago. Ya no dice que Jesús los mandó, sino que bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaún. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. En otra versión de la Biblia dice que ellos se quedaron en la orilla esperando a que Jesús bajara de despedir a la gente y que como Jesús no venía, entonces quizá ellos desesperados salieron en la barca sin Jesús. Y en la mitad del camino fue que entonces cuando vino la bendita tormenta. Y pasó lo mismo. Cuando hayan avanzado bastante, cuando ya estaban como a la mitad del lago, vino la tormenta y ellos tuvieron mucho miedo. Pero cuando vieron a Jesús caminando, entonces Jesús les dijo a ellos, no teman, soy yo. Y este es el punto importante al que quiero llegar con este pasaje. ¿Por qué quise poner los paralelos entre los tres evangelios? Porque ahí veo tres elementos importantes que nosotros tenemos que considerar, que son la duda de Pedro en Mateo, el temor de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, que está registrado en Marcos, y la confianza final que aparece en el Evangelio de Juan. Esto es muy importante. Observen ustedes bien que en Mateo dice que cuando Pedro estaba caminando por el agua, dudó y empezó a hundirse. Y Jesús lo sacó del agua y lo refrendió y le dijo, ¿por qué dudaste? Pero en Marcos, ellos tuvieron temor al verlo caminar sobre las aguas y que pasó así como de largo de ellos. Y dijeron, esto es un fantasma, es una aparición, ¿qué es? Y tuvieron mucho miedo. Dice que gritaban de miedo, despavoridos, gritaban del miedo. Y Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no se asusten, no es ningún fantasma. Pero en Juan hay algo interesante. Dice en el verso 20 que Jesús les dijo, pero Él les dijo, yo soy, no teman. Y en el verso 21 dice, entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y esta llegó enseguida a la tierra a donde iban. Escuchen bien la forma como lo presenta el Evangelio de San Juan. Ya no presenta ese horror, ese terror, sino que dice que ellos gustosamente, con gozo, con alegría en su corazón, recibieron a Jesús en la barca y llegaron al puerto de destino que tenían marcado. Muchas veces nuestra vida es así. Muchas veces nosotros hemos estado con Jesús en medio de la oración. Hemos estado en medio de los milagros con Jesús. Hemos visto a Jesús hacer milagros como el de alimentar las 5,000 personas o las 5,000 familias. A lo mejor tú y yo no hemos visto ese portento de milagro. Pero todos los días nosotros vemos a Jesús hacer milagros. Cuando restaura matrimonios, cuando una persona llega a los pies del Señor, cuando vemos que alguien por quien oramos se sanó de una enfermedad, cuando vemos la protección de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios. Todos esos son milagros que día a día el Señor está haciendo junto a nosotros. Quizá nosotros hemos pasado algún tiempo con el Señor, viéndolo hacer milagros en nuestra vida o en la vida de otras personas. Pero es interesante ver que en Mateo y en Marcos dice esta historia de Jesús que Él se apartó a orar y despachó a los discípulos.
Muchas veces nosotros nos apartamos de Jesús, quizá cansados, extenuados. Recuerden que ellos habían estado repartiendo panes y peces a 5,000 familias todo el día. Y no solamente eso, porque ellos venían de un gran recorrido de que Jesús había estado haciendo milagros y prodigios. Y ellos tenían que estar atendiendo todo ese proceso evangelístico de Jesús, sanando a la gente. Por supuesto que estaban exhaustos. Sin embargo, Jesús no los mandó a dormir, sino que los mandó a la otra orilla. Y tampoco Jesús se quedó durmiendo, Él se quedó orando. Muchas veces nosotros, cuando hemos visto a Jesús en acción, nosotros nos olvidamos de estar con Jesús después de la acción. Es importante que nosotros aprendamos a orar también con Jesús. Porque la oración trae descanso para nuestra alma, trae descanso para nuestro espíritu. Eso era lo que Jesús hacía antes y después de todas sus jornadas. Oraba para prepararse, para ser lleno del poder del Espíritu Santo y para que el Señor, su Padre Celestial, se glorificara. Y oraba dando gracias, y oraba pidiendo fuerzas para la nueva jornada. ¿Qué tal si nosotros también hacemos lo mismo? Si nosotros, después de cada jornada, después de cada día, después de cada día de ver milagros suceder de parte de Jesús en nuestra vida o en la vida de otras personas, nosotros también lo buscamos en oración. Sería magnífico, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, observemos esto. En Mateo dice que Pedro tuvo duda. Muchas veces Jesús nos dice a nosotros que hagamos algo, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero nosotros ponemos en duda la palabra de Jesús y por eso nos hundimos. Por eso zozobramos, por eso nos caemos, por eso creemos que es imposible. Creemos que es imposible que Dios resuelva una situación en la cual nosotros estamos viviendo. A lo mejor la tormenta que estás viviendo, las aguas que se están moviendo agitadamente en tu vida, puede ser tu relación matrimonial, puede ser tu situación económica, puede ser tu condición física, tu condición de salud, puede ser un problema con tus hijos, puede ser un problema en tu familia, puede ser un problema en tus negocios, o a lo mejor un problema con tu ministerio. Y esas aguas están agitadas. Y nosotros clamamos a Jesús y le decimos, Señor, ayúdanos. Yo quiero caminar sobre las aguas como tú. Y el Señor nos dice, ven, camina conmigo. Y intentamos hacerlo, pero de repente comenzamos a hundirnos porque dudamos de que seamos capaces. Por supuesto que tú y yo no somos capaces por nuestra propia condición personal. Pero si nosotros hemos estado orando, si nosotros hemos estado en la presencia del Señor, buscándolo, como dice esta canción que cantamos al principio, temprano yo te buscaré. Si tú buscas temprano al Señor, si tú estás con el Señor conectado, nada te será imposible. Y tú podrás caminar sobre cualquier mar de problemas que tengas, con la confianza de que lo vas a vencer. Otra situación que se nos presenta cuando tenemos problemas nosotros es el temor. ¿Y quién no tiene temor ante una tormenta, especialmente si son tormentas inesperadas en la vida? El coronavirus nos vino como una tormenta, hermanos, a la vida de muchos. Hemos venido asistiendo a muchas conferencias acerca de la situación que genera el coronavirus. Ahora mismo, algunas familias muy queridas de nosotros o por nosotros, muy hermanos de la iglesia, están padeciendo del coronavirus. Estaba conversando hace unos días con el pastor Miguel Guzmán y me dice, pastor, yo no pensé que esto fuera tan fuerte. A veces uno se burla, a veces uno se ríe, pero esto es totalmente diferente. Esto se siente uno que se está muriendo. Es algo terrible. Se ve uno muy cerca realmente de la muerte. Y quizá ninguno de nosotros y nadie en el mundo estaba esperando que este tipo de virus afectara de tal manera como nos tiene afectados. Nos cambió la vida a todos por completo. A todos por completo. Ya inclusive nuestros servicios tienen que ser así virtuales. Ya no podemos hacerlos de manera presencial como lo hacíamos antes. Ya no podemos ni siquiera reunirnos con la familia. Hay muchas familias que han cancelado, por ejemplo, sus reuniones familiares para el Día de Acción de Gracia. Muchas iglesias han cancelado sus reuniones para el día de Navidad. Se han postergado retiros, campamentos, actividades familiares porque no nos lo permite el coronavirus. Y está bien, porque tenemos que ser cautos, tenemos que tener precaución. Pero
Hay ciertas cosas en la vida que a nosotros nos generan temor, esas cosas inesperadas. Cuando nosotros tenemos ese tipo de temores, es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios cuando nos dice, no temas, soy yo el que está contigo. Es muy importante que no te olvides que en medio de cualquier tormenta donde tú estés, el Señor te ve tu temor, el Señor conoce tu temor. Aunque como ahí en el Evangelio de Marcos dice que Jesús hacía como que iba a pasar de largo. No, Jesús jamás va a pasar de largo por tus problemas. Jesús jamás se va a hacer el tonto, excúsame que use esa palabra, pero Jesús jamás se va a hacer el desentendido con tu dificultad. Él sabe cuál es tu dificultad, Él sabe cuál es tu tormenta, Él sabe cuál es tu debilidad, Él conoce tus miedos, tus temores, tus frustraciones. Pero si tú clamas a Él, Él te responderá. Jesús dijo, la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 29:11. Así que tú y yo tenemos que aprender que cuando estemos en medio del temor, podemos hablar con Jesús, podemos llamar a Jesús y Él va a decir, no temas, yo estoy contigo, soy yo el que está contigo. Y por último, nosotros tenemos que tener absoluta confianza en que si Dios está con nosotros, nosotros vamos a pasar a la otra orilla. Nosotros vamos a llegar al otro lugar. Algo parecido le sucedió al pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. El Señor los mandó por mano de Moisés para que salieran de Egipto y llegaran a la tierra prometida. Y así lo hicieron. Llegaron a la tierra prometida. Abraham, tiempo más atrás, también le pasó lo mismo. Dice la Escritura en Génesis capítulo 12 que Abraham salió a la tierra que Dios le prometió, a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. ¿Tuvo que pasar por problemas? Claro que sí, por hambrunas, por asedios enemigos, por guerras, hasta el rey Abimelech casi le roba a su esposa Sara. Tuvo que pasar por la experiencia tan dura de tener que sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo exigía. Hubo tantas cosas duras en el peregrinaje de Abraham, pero Abraham salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto a la tierra también de Canaán y a Canaán llegó. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, salieron de donde estaban en Genezaret y llegaron al puerto donde ellos tenían que llegar. Y uno dirá, bueno, pero Jesús no estaba en la barca. Al principio no estaba en la barca, pero había estado con ellos. Cuando nosotros hemos estado con Dios en la oración, cuando nosotros hemos estado en comunión con el Señor Jesucristo, cuando nosotros hemos tenido esa comunión constante con Él, veremos que Dios cumple todo lo que nos ha prometido. Y si Dios te ha prometido que te va a sacar de esa tormenta, si Dios te ha prometido que te va a sacar de esa situación difícil porque tú tienes una misión que cumplir, Dios te va a ayudar a que así sea. Así que como dice en Juan, dice que entonces ellos gustosamente recibieron a Jesús en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra donde iban. Esta llegó enseguida a la tierra donde iban. Así que es muy importante que nosotros entendamos esta situación. Tú puedes llegar a lo que Dios te ha prometido. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado en tu vida? Tú le has pedido al Señor, Señor, ayúdame porque mi matrimonio está en problemas. A lo mejor le has dicho, Señor, ayúdame porque tengo problemas económicos. A lo mejor le has dicho, Señor, ayúdame porque tengo problemas de migración, no tengo los documentos legales y estoy atemorizado, atemorizada. A lo mejor tienes un problema de salud, un problema con tu familia, con tus hijos, con tus padres. A lo mejor no encuentras un trabajo, pero Dios te ha prometido que Él te proveerá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que todo lo que tienes que hacer es confiar en Dios. No dudes como dudó Pedro, no temas como temieron los apóstoles, solamente ten confianza como dice en Juan. Y con ese gozo, con esa alegría, recibe al Señor en tu vida. Solamente Jesús, andando contigo,
te va a proveer todo lo que te haga falta. Solamente cuando tú camines correctamente con Jesús, tú vas a llegar a buen puerto, vas a llegar a buen destino. El Salmo 107 dice, pero clamaron a Él en su angustia y Él los libró de todas sus aflicciones. Fue lo mismo justamente que le pasó a los discípulos de Jesús cuando estaban en la barca a punto de zozobrar. Clamaron a Él en su angustia y Él los libró de todas sus aflicciones. Quiero animarte en esta noche a que pienses en esto. El gran yo soy, Jesús quien dijo, ánimo yo soy, yo estoy contigo. ¿Está en la barca de tu vida ahora mismo? Si no está en la barca de tu vida, tampoco no temas, porque tú puedes clamar a Él y Él va a venir en tu ayuda. Solamente tú lo que tienes que hacer es permitir que Él se suba a la barca de tu vida. Y así cualquiera que sea la tormenta por la que tú estés pasando, Él la va a calmar. Las aguas se van a calmar, la tormenta va a desaparecer y rápidamente vas a llegar al puerto donde el Señor te marcó. Pero esto no será posible a menos de que tú tengas plena confianza en que Él es capaz de hacer todas las cosas que nos ha prometido. Efesios capítulo 3, verso 20 dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que nosotros le pedimos o entendemos según el poder que hay en nosotros. Y el poder que hay en nosotros no es nuestro propio poder, nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, nuestros propios recursos. El poder que hay en nosotros es el poder de la palabra de Dios. Así que esta noche te animo a que te aferres a la palabra de Dios. Y si estás pasando por uno de esos momentos difíciles, si estás pasando por esos momentos tormentosos en tu vida, Dios te va a dar el poder para que tú camines sobre el agua. No temas, te vas a poder parar sobre ese problema y vas a poder caminar como Jesús sobre ese problema. Deja nada más que Jesús te dé la mano. Deja que Jesús se suba a tu barca y entonces vas a ver cómo la gloria de Dios va a resplandecer en esa situación que tú tienes. Pero tienes que hacerlo así como dice en Juan, gustosamente, con gozo en tu corazón, con alegría, con entusiasmo. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu petición. Pero tienes que deleitarte en Él. Busca al Señor mientras está cerca de ti. Y siempre Jesús está a nuestro lado, aunque no le veamos, aunque a veces pensemos nosotros que es un fantasma. Dios está siempre a tu lado. Muchas gracias por habernos permitido llegar hasta tu hogar, hasta tu casa, hasta no sé dónde estés en este momento, pero gracias porque nos estás sintonizando. Sea en directo o sea en diferido, gracias. Espero que la paz de Dios llene tu corazón, tu mente y te ayude a entender que si nosotros permanecemos con Jesús, Él permanece con nosotros y nos librará de toda aflicción. Si estás pasando por un problema en este momento, si estás teniendo alguna dificultad en esta hora, permíteme orar por ti. Pero también permítete a ti orar. Habla con Dios. Cuéntale al Señor tu problema. Aunque Él está ahí viendo cómo pasan las cosas en tu vida, Él quiere ver que tú le clames. Jesús se hizo como que pasaba de largo, según el Evangelio de San Marcos, cuando los discípulos estaban atemorizados, a punto de zozobrar en la barca. Pero dice cómo, no es que Él iba a pasar de largo, dice cómo. Jesús lo que estaba era expectante, esperando que los discípulos lo llamaran. Porque Jesús ama ayudarte. Porque Jesús ama tenderte la mano. Porque Jesús ama poder glorificarse en tu vida. Si estás de acuerdo conmigo, di amén. Escribe amén en el chat. Si estás de acuerdo conmigo, di sí. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesús está conmigo todo el tiempo. Y no temeré, sino que gustosamente lo recibiré en mi vida. Oremos juntos en el nombre de Jesús. Padre eterno, en esta hora venimos delante de ti, Señor, confiando
en que tú estás haciendo grandes cosas, Señor, en favor de nosotros. En que tú, Señor, estás siempre expectante de nosotros. Que tú estás dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos. Que estás dispuesto, Señor, a llevarnos al puerto seguro. Que tú no nos dejarás ni nos desampararás, sino que tú siempre nos sostendrás con tu diestra de justicia. Quizá ahora mismo, Señor, hay muchas personas de mis hermanos, mis amigos que me están escuchando, que están pasando por el mar de dificultades. Están pasando por el mar de las tormentas. Están pasando por una tormenta fuerte, tenaz, que no pueden resistir, que nunca jamás habían enfrentado. Quizás sea una enfermedad, quizás sea la muerte, quizás sea la amenaza de ruina, quizás su matrimonio está siendo amenazado en esta hora, Señor. Cualquiera que sea la situación por la que estén pasando, Señor, permítenos recordar que tú estás a nuestro lado. Y permítenos recordar que tú le dijiste a los discípulos, ánimo, soy yo, no teman. Permite que cada uno, Señor, pueda recobrar el ánimo y saber que tú estás a nuestro lado. Que tú no estás lejos de nosotros, sino que siempre estarás allí para bendecir, para socorrer, para levantar. Permítenos que te recibamos gustosamente, Señor, en nuestra vida. Que puedas tú venir a entrar a nuestro hogar, a nuestros negocios. Que entres, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Y que tomes el control. Y que venga la bonanza, venga la paz, venga la calma. Y que podamos, Señor, llegar a la otra orilla sanos y salvos como nos lo has prometido. Que podamos ver tu gloria, Señor, en medio de cada situación. Ese matrimonio a punto de arruinarse, Señor, yo sé que tú calmarás esas tormentas y llevarás a estas parejas, Señor, al puerto seguro. Esa salud quebrantada por causa de la enfermedad, Señor, estamos seguros de que tú calmarás todo dolor, toda dolencia, Señor, proveerás todos los recursos. Y esta gente, Señor, que ha estado enferma, clamando a ti, sanará para tu gloria, Señor. Estoy seguro que todos aquellos que tienen alguna situación difícil, Señor, y todos aquellos que te llamen a ti, que clamen a ti, te verán, Señor. Bendice a cada persona que está viendo este video en esta hora, Señor. Que tu bendición, Señor, sea derramada sobre la vida de cada uno de ellos, sobre sus cónyuges, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus padres, sobre sus familiares, sobre sus amigos, sobre sus finanzas, sobre todas sus relaciones, sobre su vida espiritual, sobre su salud física y emocional, Señor. Oro que nos des sanidad por todos lados, que tú nos permitas, Señor, disfrutar de tu presencia cada día de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, porque sabemos que tú estás escuchando nuestras oraciones. Que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean siempre para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque Él está allí en medio de ti, en tu casa. Si tú hiciste esta oración, yo estoy seguro que ahora ha venido la paz a tu corazón. Sin embargo, recuerda que cada vez que haya una tormenta que se levante en tu vida, tú te vas a levantar también. Vas a clamar al Señor y vas a decirle, Señor, ayúdame. Y Jesús ahí a tu lado va a estar, caminando encima de la tormenta. Déjalo que entre a tu vida y Él cambiará toda tormenta en una gran bonanza. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Que el Señor les bendiga. Espero, por favor, también que el próximo domingo a las 12:30 del mediodía también se conecten con nosotros. Si no pueden venir presencialmente aquí a nuestros servicios, a la casa de oración, ustedes pueden conectar también por estos medios, YouTube, Facebook. Ustedes pueden conectarse a las 12:30 en punto del mediodía para nuestro servicio del domingo. Así que les invitamos cordialmente a esto. Que el Señor les bendiga, pues, y que tengan una feliz y bendecida noche y un muy próspero fin de semana. Hasta el domingo. Que el Dios les guarde. Buenas noches.